Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al 10º Congreso de Investigación Educativa. Soy María Cuadrado Concepción y estaré a cargo de la presentación sobre el método de investigación fenomenológico. Antes de comenzar, deseo compartir con ustedes información relacionada con mi trayectoria educativa y profesional. En términos de preparación académica, poseo un bachillerato en Humanidades con concentración en lenguas extranjeras, un bachillerato en Educación con concentración en Español a nivel secundario, una maestría en Educación con concentración en Administración y Supervisión Escolar y una maestría en Educación con concentración en Consejería Escolar. En términos de experiencia profesional, he sido maestra por 27 años en el Sistema Público de Puerto Rico y en el estado de Maryland. Además, laboré como directora escolar por 10 años en el Departamento de Educación de Puerto Rico. Para dar inicio al Congreso, presentaremos los objetivos del día. Como objetivo general, nos enfocaremos en analizar y comprender aspectos relacionados con el método fenomenológico. Entre los objetivos específicos, definir el término método fenomenológico, mencionar sus características más importantes y pasos a seguir en su utilización, y valorar el método fenomenológico como un diseño investigativo que permite explorar, interpretar, descubrir y comprender los fenómenos estudiados por medio de las experiencias de los participantes. Edmund Husserl, conocido como uno de los padres de la fenomenología, expresó lo siguiente: el mundo nace en nosotros y dentro de nosotros adquiere su influencia habitual. Esto quiere decir que cada uno de nosotros percibimos y le damos un significado diferente al mundo que nos rodea, de acuerdo al contexto donde nos desarrollamos, a las experiencias que adquirimos, sean negativas o positivas, lo que nos impulsa a responder de forma muy subjetiva a los estímulos que recibimos del mundo externo e incluso a resolver nuestros problemas. Para Husserl, la única forma de comprender al hombre es por medio del conocimiento de sus experiencias y su realidad subjetiva, que está estrechamente vinculada a la conciencia, de donde provienen los sentimientos, las percepciones y la esencia de las experiencias vividas. Como método de investigación, el método fenomenológico investiga la esencia de los fenómenos desde la conciencia del ser humano para explicar y clarificar las cosas. Para ello, percibe, explora y captura las experiencias de las personas desde la apreciación subjetiva de estas y no basadas en teorías. El método fenomenológico aspira a llegar a la comprensión del ser humano a través de sus vivencias y experiencias personales. Entre las características más importantes del método fenomenológico tenemos las siguientes. El investigador es el principal instrumento de la investigación. Su objeto de estudio son los individuos que comparten las mismas experiencias o fenómenos. Es individualista, examina todos los contenidos de la conciencia, tiene enunciados válidos en un tiempo y espacio específico, es de abordaje holístico, busca descubrir el significado que la persona le otorga a las experiencias y no se basa en prejuicios. El investigador no solo dirige el estudio, sino que es quien indaga, observa, recopila, analiza e interpreta los datos de primera mano en contacto directo con el participante. En este método se atienden a las personas de forma individual e independiente, prestando atención especial a sus experiencias vividas y subjetivas. Se examinan las experiencias, su significado, las emociones, percepciones y se determinan si son reales, ideales o imaginarias. En este método se ve al ser humano como un todo, permitiéndole estudiarlo con mayor profundidad.
Los significados que están en la conciencia del ser humano son totalmente subjetivos y el investigador basa la investigación en la descripción fiel y exacta de los relatos y las experiencias del participante, de manera que pueda sustraer características, temas y subtemas que provienen de las experiencias de todos los seres participantes. El uso principal del método fenomenológico es investigar y comprender los fenómenos que ocurren en el mundo y la vida cotidiana del hombre, interpretando las situaciones que le acontecen desde el marco interno de la conciencia, es decir, desde sus experiencias muy personales y su manera subjetiva de ver el fenómeno. Las etapas del método fenomenológico. La etapa previa. En esta etapa el investigador determina el fenómeno a estudiar, las técnicas que usará para recopilar los datos, los permisos, revisa literatura, desarrolla preguntas, guías que sirven para el estudio, etc. En la etapa descriptiva, su objetivo es lograr una descripción del fenómeno que estudia. Observa directamente. Entrevista a los participantes. En la etapa estructural se estudian las descripciones de los contenidos, se elaboran las categorías y temas que se sustraen de los análisis, subtemas, etc. Y en la etapa de discusión, luego de analizar los resultados, se relacionan los hallazgos con otros estudios anteriores y se comparan para entenderlos mejor. Para Creswell existe un procedimiento básico del método fenomenológico y comienza con la determinación y la definición del fenómeno, recopilar datos sobre experiencias de diversos participantes con respecto al fenómeno, analizar comportamiento y narrativas personales, identificar unidades de significado y generar categorías, temas y patrones, elaborar descripciones genéricas de las experiencias y por último desarrollar una narrativa que combine descripciones, estructuras, temas y elementos comunes. En esencia, básicamente, el procedimiento sugerido por Creswell resume las etapas mencionadas anteriormente. Estudiar aspectos relacionados con la conciencia requiere de conocimientos profundos en el área que permitan una adecuada dinámica entre el investigador y el participante, una fácil comprensión entre ambos y por consiguiente una adecuada recopilación de datos que conduzca a hallazgos que sirvan de referencia a otros estudios y a la mejor comprensión del fenómeno que se estudia. Por lo tanto, el investigador debe dominar las destrezas siguientes. Debe conocer los principios éticos que rigen las investigaciones. Debe conocer los principios y fundamentos del método fenomenológico, de manera que pueda conocer las diversas técnicas que pueda utilizar para la mejor recopilación de datos. Y debe también dominar las destrezas de comunicación y habilidades sociales para interactuar con personas en diferentes contextos sociales y culturales. Entre otras consideraciones, el investigador debe abstenerse de formular juicios de cualquier clase y debe ser cuidadoso en el análisis de datos porque constituye identificación de dimensiones que se agrupan en significados. El investigador, bajo ningún concepto, debe influir en la percepción del participante porque es a este a quien le corresponde, ya que es él mismo el que ha vivido las experiencias. Por otro lado, debe ser cuidadoso y debe estar muy atento a las dimensiones, temas o categorías que surjan de las entrevistas con los participantes, ya que éstas amplían el estudio del fenómeno. Las preguntas abiertas y entrevistas son los instrumentos usados en este método. El investigador contextualiza las experiencias en términos de temporalidad.
Las preguntas abiertas y las entrevistas son instrumentos usados en este método investigativo y son importantes para obtener una información en diferentes ángulos. Se recomienda que el investigador redacte estas preguntas tomando en consideración la esencia de las experiencias de los participantes. Por otro lado, cuando se habla de contextualización, se refiere a que el investigador toma en consideración el cuándo, el dónde, quiénes vivieron el fenómeno. Como ejemplo del método fenomenológico, presentamos un estudio titulado Percepción de la transición a la maternidad, estudio fenomenológico en la provincia de Barcelona. Participaron 21 mujeres entre las edades de 26 a 38 años de edad, con un hijo o dos hijos menores de un año. El objetivo de este estudio fue descubrir las necesidades de estas mujeres e identificar los factores que dificultan la transición a la maternidad y, por otro lado, orientar al contenido de un programa de salud para madres a través de relatos de sus experiencias. Las técnicas de recopilación de datos que se utilizaron fueron las entrevistas personales y semiestructuradas. Estas técnicas permitieron conocer con más profundidad los elementos individuales del fenómeno social y además permitieron ver la percepción de cada mujer de acuerdo a su propia experiencia. En los análisis de datos, la experiencia de estas madres permitió identificar aspectos que le dificultan o facilitan la transición y categorizar diferentes temas y estructuras que emergieron de la entrevista. Entre los hallazgos y las recomendaciones, se determinó que las madres definen el constructo de la maternidad en torno a 3 categorías centrales que se desprendieron de las entrevistas. Estos fueron los nuevos roles, sentimientos y percepciones de ellas hacia el fenómeno de la transición de la maternidad. Los resultados se compararon con otros estudios anteriores y sirvieron para considerar e incluir temas y programas que sean más pertinentes en los servicios de asistencia para madres. A manera de conclusión, podemos decir que el método fenomenológico se fundamenta en la fenomenología, filosofía y método de investigación creado en el siglo XIX por Edmund Husserl, la cual defiende el postulado de que es en la conciencia donde están todos los significados que le otorga el ser humano al mundo que les rodea. Su objetivo principal es investigar los fenómenos de forma directa por medio de las experiencias del participante, su realidad subjetiva y su manera individual de percibir y darle sentido a las cosas. Es un método inductivo, reflexivo e interpretativo que persigue indagar las realidades del ser humano intentando explicar las vivencias y clasificar las cosas partiendo de la conciencia. El método fenomenológico es reflexivo, descriptivo, holístico. Su objetivo es comprender los fenómenos que ocurren en la vida cotidiana del ser humano desde su realidad subjetiva a través de la conciencia. Persigue recopilar datos directamente de las experiencias del ser humano y mediante el análisis de las mismas obtener categorías, temas y subtemas que amplíen la comprensión del fenómeno. A continuación, las referencias que se utilizaron para hacer este trabajo. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches.